Días. Estamos comenzando nuestra sesión número 10 del curso de Teología Sistemática 2. Y nuestro tema de hoy va a ser soteriología, la obra de Cristo en el marco de la salvación, en el marco de la economía salvífica. Em, a partir de esta sesión y las dos últimas que nos quedan, vamos a estar revisando cuál es el impacto de la obra salvífica del Salvador. Y hoy vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la revelación también, entendida esta revelación en este marco de la salvación, pero también vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con el sentido que tiene el sacrificio de Cristo. Habíamos dejado algunas preguntas en la última sesión y esas preguntas se referían a por qué Dios precisó de un sacrificio para poder perdonarnos o salvarnos a todos. Bueno, esta pregunta se unía a otra, por ejemplo, que era el pecado, en qué consiste la gracia y de qué nos ha salvado, para qué nos ha salvado. Bueno, estas cuestiones se van a ir contestando, son interrogantes que se van a ir contestando en nuestras siguientes sesiones y a partir de esta, por supuesto. Así es que, bienvenidos hermanos, vamos a comenzar. Muy bien. Dice economía salvífica y revelación. Cuando hablamos de la economía salvífica, lo mencionamos en su momento, tiene que ver con aquel proceso, obviamente donde interviene el tiempo, es un proceso que está ya dentro del tiempo, está dentro tiene que ver con la creación, por supuesto, y con el ser humano. Y cuando hablamos de salvación, nos estamos refiriendo a aquel proceso por el cual Dios ha venido manifestando sus actos salvíficos a través de la historia. Vimos una diapositiva, una información que en alguna de las sesiones anteriores, que había distintos momentos en el que se había hecho presente los actos salvíficos de Dios. Y el acto salvífico por excelencia, lo comentamos en ese momento, por supuesto era Jesucristo. Así es que cuando hablamos de revelación, hablamos de un proceso en el cual, por diferentes modos, se ha venido manifestando la salvación divina. Y bueno, aquí en este diagrama tenemos los dos grandes apartados en los que suele dividirse este proceso revelatorio. El concepto por un lado, el concepto de revelación general y por otro lado, el concepto de revelación especial. Y a manera de repaso, ¿a qué se refiere cada aspecto? ¿A qué se refiere cada concepto? Bueno, la revelación general se refiere a aquella automanifestación de Dios del cual da testimonio la creación en sí misma. Es decir, todo el orden creado, no solamente el escenario donde habitamos los seres humanos, sino todo el cosmos en su totalidad. Todo el cosmos revela, en este caso, los atributos y el carácter del creador. Y vamos a ver cómo, a continuación, vamos a ver cómo la revelación general sí nos puede proveer un conocimiento real y verdadero de Dios. Bueno, para un mejor entendimiento voy a completar o a complementar esta parte de la revelación general, el concepto de revelación general con el concepto de revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Bueno, también es una automanifestación de Dios, pero se le llama especial porque ya tiene otro nivel u otra calidad y cuyo testimonio lo podemos encontrar en las escrituras, en la Biblia. Lo que ahora para nosotros es la Biblia,
Ese es un testimonio escrito justamente de la revelación especial. Ahora, es probable que que la una contenga a la otra, es decir, es muy, muy probable y bueno, por los mismos testimonios escriturales lo podemos ver así, es muy probable que la una contenga a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación especial contenga alusiones a la revelación general. Esto es, por ejemplo, cuando en los Salmos se dice de una manera muy clara que los cielos cuentan la gloria de sus manos, la gloria de su actividad, la gloria de su presencia. O también la revelación general puede contener a la revelación especial. Es como si estuviéramos diciendo que la revelación general constituye un amplio horizonte en donde en algún momento en ese amplio horizonte ocurrieron, como lo hemos dicho, ocurrieron manifestaciones divinas, sea a través de diferentes modos. Me refiero a través de la naturaleza, a través de seres espirituales como son los ángeles, a través de personas concretas como Abraham, como Moisés, como el propio Jesucristo. En fin, entonces, en ese marco o en ese horizonte amplio de la revelación general, ocurrieron detalles, momentos, acciones muy, muy específicas acerca de esta automanifestación de Dios, pero ya a un nivel distinto. Y por eso es que de una u otra manera podemos tomar la afirmación de que la una puede contener a la otra. Pero en el ámbito de la teología sistemática se ha dado por cuestiones prácticas de separarlas, ¿no? Y de mirarlas a cada una en su singularidad. Bueno, tenemos aquí un testimonio registrado en Hebreos 1, los primeros dos versos. Dice de la siguiente manera, esto según la nueva versión internacional. Dice Dios que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo y a éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dijimos que en la cristología había tres estados, los tres estados de la cristología que van a conformar la doctrina esencial o básica, que se refería a la preexistencia, a la encarnación y a la glorificación. Y podemos ver cómo aquí en este versículo de Hebreos 1 y 2 en la parte final, se alude un poco a esta preexistencia. Dice, y por medio de él hizo el universo. Esto no es otra cuestión que la presencia o la existencia del Hijo, la existencia del Salvador precede a la creación misma. Bueno. Pero la parte a la que quiero llamar la atención, si estamos en un marco revelatorio, es en la parte inicial del verso, donde dice Dios que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados. El libro de Hebreos eh, está puesto en una perspectiva donde conjunta, Hebreos tiene esa particularidad de conjuntar la tradición hebrea y la tradición que se está configurando de la fe cristiana. Así es que, ¿y cuál es la síntesis en donde se unen estas dos tradiciones? ¿Cuál va a ser la síntesis donde se reúne la revelación escritural del Antiguo Testamento y la revelación que se está conformando en el Nuevo Testamento? Porque cuando se escribe Hebreos, que más o menos estaría entre los años 80 y 90, cuando este libro se redacta, para Hebreos es muy importante que las nuevas comunidades se estén configurando
en base a esta suma de tradiciones, es decir, la tradición que constituye una herencia, que es el Antiguo Testamento, y la tradición que está en pleno auge, que es toda esa reflexión del Nuevo Testamento, pero recuerden ustedes que los libros, o tal y como los conocemos hoy día, estaban en redacción, así es que esto es algo que ya sea, es bastante, una información bastante conocida que, y me refiero a que las primeras comunidades nunca tuvieron en sus manos el Nuevo Testamento al completo y solamente se puede decir que las distintas comunidades como Corinto, Éfeso, Galacia, etcétera, la comunidad en Galacia, es muy probable que hayan tenido, sí, una parte de los escritos, algunos escritos de Pablo, algunos de los evangelios. Esto ha sido, por supuesto, ya bastante confirmado que las iglesias, por lo menos las comunidades del primer siglo, nunca tuvieron completo el Nuevo Testamento. Esto, hay vestigios históricos de que solamente hasta finales del segundo siglo se contaba yo con un canon más o menos completo del Nuevo Testamento. Y no va a ser sino hasta ya finales del tercer siglo, que ya se va a tener completamente terminado la colección, aprobada por consenso conciliar, en fin, ya se va a tener pues completo el canon del Nuevo Testamento. Pero la parte importante que aquí nos dice es que hay una conciencia en las primeras comunidades cristianas, hay una conciencia de que Dios ha estado revelando de muchas formas, de muchas maneras y en diferentes épocas. Es a lo que nos referíamos, que la revelación siendo un proceso, en ese marco amplio de la revelación general, hubo momentos específicos, momentos muy concretos en los que Dios proveyó de su revelación especial, es decir, de su revelación salvífica, porque una gran diferencia entre ambas revelaciones, es decir, entre la revelación general, podríamos preguntar, bueno, ¿y cuál es, si en ambos, si ambas constituyen una automanifestación de Dios, cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la revelación general sí es una automanifestación de Dios, pero es una automanifestación de Dios no salvífica. En cambio, la revelación especial sí constituye, en sentido estricto, una revelación salvífica, porque es la que provee de aquellos elementos que justamente van a constituir nuestra salvación. Así es que esa es la gran diferencia entre una y otra. Así es que volvemos a reiterar este punto, que existe ya una conciencia en las primeras comunidades cristianas de que hay una tradición y en esa tradición la tenemos que atesorar porque constituyen la revelación de Dios. Entonces hay una conciencia sobre esta revelación y por lo tanto un cuidado de mantener y preservar, que en este caso ya son los escritos del Antiguo Testamento ya estaban completos para cuando estaban surgiendo las comunidades del primer siglo, las comunidades cristianas del primer siglo, el Antiguo Testamento ya estaba completo, ya existían copias, copias tanto en las sinagogas, solamente se leían porciones en hebreo, claro, y pero ya existían copias en griego. Recuerden que la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento, se había realizado en el siglo III antes de Cristo y ya existían copias que muy seguramente las primeras comunidades también conocieron y empezaron a usar.
Así es que todas las ocasiones en que se cita la palabra de Dios aparecen citas, obviamente son citas del Antiguo Testamento. Bueno, en esta parte entonces, en esta parte debemos de ver que el proceso de salvación de Dios va muy ligado, obviamente, a ese horizonte de la revelación. Muy bien, vamos adelante. Eh, ¿cómo se puede ver? Antes de pasar al siguiente, la siguiente cita, que es una cita muy interesante, quiero decir una última cosa sobre esta parte de la revelación. Eh, dice Hebreos, tiene esa conciencia, Hebreos, lo estamos insistiendo en esa parte, tiene esa conciencia de que Dios se ha manifestado de muchas maneras. Y aquí, en el ámbito de la teología, se ha dicho que esta revelación general, como no es una revelación salvífica ni completa ni exhaustiva, pero sí real y verdadera, este, esto puede incluir que todo acto que tiene o que surge a partir de esta revelación general, todo acto. Piensen ustedes en la religión cristiana en contraste con el resto de las religiones que existen en el mundo. Hay elementos esenciales, elementos comunes, y por ejemplo, la creencia en lo sobrenatural, la creencia en que existe algo más allá de lo que perciben los sentidos. Las- la, la religiosidad o ese impulso de lo religioso que existe, que es un factor universal, independientemente de la religión que se trate, ese sentido de que existe algo más allá de que algo más allá de lo que solamente nuestros sentidos captan, esa convicción de lo divino es algo que está presente en la mayoría de las religiones. Ahora, nosotros podemos, sí, es cierto, pero solamente el cristianismo tiene la revelación verdadera. Bueno, en el ámbito de la revelación general, se dice que el ser humano siempre ha tenido acercamientos en esta búsqueda de lo divino. Siempre. O sea, independientemente de la Biblia, ahorita pongamos nuestra Biblia, la que conocemos nosotros y en la que basamos toda nuestra actividad religiosa, pongámosla de momento a un lado. ¿Cómo podríamos tener y conocer a Dios de una manera real? Entonces, la teología va a decir que sí se puede tener un conocimiento real y verdadero de Dios tomando como punto de partida la revelación general. Bueno, justamente cuando se toma como punto de partida la revelación general, es decir, el testimonio de la creación, uno puede darse cuenta de algunos de los atributos de Dios o que Dios tiene. Y por eso es que, además o aparte de la revelación especial, aparte de la Biblia, que la teología cristiana solamente puede sustentarse en la Biblia, en la Escritura, pero hay otro tipo de teología que no necesariamente precisa de la Biblia. Y esta teología se puede conceptualizar bajo el nombre de teología natural. Teología natural porque solamente tiene como sustento la creación. Es decir, lo que la creación revela acerca de la divinidad es suficiente para construir una teología natural. Bueno, el que quería mencionar esto
porque tiene que ver con el siguiente pasaje que vamos a ver. Y es bastante interesante. Entonces, solamente ahorita reserven en su mente que sí se puede tener un conocimiento de Dios aparte de la Biblia, y ese conocimiento de Dios puede estar sustentado en la creación, ¿sí? Que la creación como un testimonio nos da base o nos da sustento para conocer al Creador. Bueno, dicho esto, entonces pasamos al siguiente punto. Esto que ustedes están viendo, queridos hermanos, está en un pasaje eh, eh, extra canónico, extra bíblico, porque es uno de el libro de sabiduría es uno de los llamados libros deuterocanónicos o otra forma de denominarlos es apócrifos. Y este libro de sabiduría, que sí está dentro de la colección, o estaba dentro de la colección de la Septuaginta. La Septuaginta, volvemos a decir, es la traducción griega de las escrituras hebreas. Bueno, la Septuaginta sí contenía esta colección adicional de libros, y entre esos estaba el libro de sabiduría. El libro de sabiduría fue escrito por autores judíos, por supuesto, y tiene que ver con esta reflexión sobre cómo conocemos a Dios, además de la revelación especial. Cómo conocemos a Dios, cómo podemos tener un conocimiento de Dios solamente basados en la naturaleza, en la creación. Bueno, dice aquí, dice, la incapacidad natural del hombre. Dice, la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todos los que admiran por su valor, todo lo que admiran por su valor, no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Ustedes, al estar leyendo esta parte, tenemos que ubicarnos no en alguien que está partiendo de la Biblia, sino en alguien que simplemente está partiendo de la creación, ¿sí? Pero obviamente estamos en un contexto idolátrico, o sea, el contexto en el cual se escribe sabiduría, el libro de sabiduría y este capítulo 13, porque esta parte es el capítulo 13 del libro de sabiduría, es un contexto idolátrico. Es un contexto donde todavía no existe el Nuevo Testamento, donde todavía no nace Jesucristo ni se lleva a cabo todo el acto de redención. Todavía eso no lo tenemos. Así es que cuando se escribe Sabiduría 13, solamente tenemos el Antiguo Testamento y tenemos, por supuesto, un contexto mayormente idolátrico. Que igual en el primer siglo cuando en su momento haya de llegar el apóstol Pablo a Éfeso, se va a dar cuenta que en Éfeso hay muchísimos dioses y muchísimos templos, ¿no? Entonces, este es un contexto idolátrico, pero es este autor que podemos catalogar como un pensador, como un proponente de la podríamos decir, aunque a lo mejor no se reconocería así, pero esta parte, esta porción, podríamos clasificarla conceptualmente hablando como una, ¿cómo se dice? Como una muestra de la teología natural. Entonces, tiene su punto de partida en eso. Entonces, sigo leyendo aquí. Dice, consideraron como dioses que gobiernan al mundo, tanto al fuego como al viento, a la brisa, el firmamento estrellado, el agua impetuosa o las luminarias del cielo. Obviamente se está refiriendo a un contexto en el que todos los elementos de la naturaleza que intervienen y que tienen lugar
en el devenir de la historia humana, pues son tomados como dioses. Y recordemos los egipcios como tenían sus propios dioses, Israel estuvo allí, como otras naciones e imperios, pues también eran naciones e imperios politeístas, y siempre los dioses esto es algo también que se ha investigado bastante desde la sociología y la antropología. La mayoría de las divinidades de la antigüedad se asociaban a los fenómenos naturales, la lluvia, el sol, las estrellas, es decir, todas las cuestiones de los fenómenos naturales estaban asociadas o fueron asociadas a las diferentes divinidades que en aquel entonces existieron. Entonces, aquí el autor de Sabiduría 13 está haciendo una especie de crítica para su contexto. Él por supuesto, ya nosotros podemos saber que él está pensando que los dioses que están asociados a esos fenómenos naturales no tienen razón de ser, y que en realidad estos fenómenos naturales responden y corresponden a un creador, lo que él llama un artesano. Entonces, él tiene o está conceptualizando a Dios como un artesano que da forma a todas las cosas. Dice el verso 3, dice, fascinados por tanta belleza los consideraron como dioses, pero entonces ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Dice, porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza, solo son criaturas. La consideración, el pensamiento, la teología que tiene este autor ya está poniendo las cosas en su lugar. Existe solo un artesano, existe solo un autor, existe solo un creador, y todo lo demás son criaturas, son criaturas. Pero él dice, no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande. Él apela a la inteligencia, que bueno, desde el principio él llama ignorancia. Es una inteligencia que resulta contradictoria, porque les hace tomar como dioses a lo que no es Dios, y les hace estar ignorando a lo que verdaderamente sí es Dios. Entonces, es esta reflexión que este autor está haciendo, pues es una reflexión profunda que, repetimos, puede ser catalogada conceptualmente hablando como una teología natural, porque su punto de partida, su punto de reflexión es solamente la creación, la cuestión de lo creacional. Dice, verso 5 dice, porque la grandeza y la belleza de las escrituras dan alguna idea del que les dio el ser. La grandeza y belleza de las escrituras en otras palabras, lo creado, la creación revela al creador, sería otra forma de decirlo. La creación revela al creador. Dice, pero quizás no haya que criticar tanto a esta gente, tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Ubíquense, este pasaje es muy interesante. Dice, pero quizá no haya que pedirles tanto debido a su ignorancia, sería otra forma de decirlo. Dice, quizá no haya que criticar tanto a esta gente porque, porque queriendo buscar a Dios, se extraviaron, y queriendo encontrarlo, volvieron a aquello que no es Dios en dioses. Ahora, esta parte es importante porque nuestra consideración de las demás religiones, ¿qué pasa con las demás religiones? Bueno, diríamos aquí, nos uniríamos a la crítica que está haciendo este autor en el verso 6, que dice, bueno, a lo mejor no tenemos que criticarlos tanto porque su búsqueda era legítima. Su búsqueda, querían buscar a Dios, querían encontrarlo, aunque en el camino se hayan extraviado, en el camino se perdieron. Entonces, ¿qué sucede con el resto de las religiones que existen en el mundo? Bueno, también son intentos de búsqueda, también son intentos
de querer encontrar a aquel que está detrás de la creación, aquel que está detrás de todo lo creado. Y por eso es que esta parte también aquí muy fácilmente nosotros podríamos unirnos con el autor en este verso 6 y decir, bueno, sí, o sea, el que ahora tengamos la revelación o el que sea el presupuesto fundamental de la fe cristiana, que nosotros tenemos la revelación. Entonces, ¿qué pasa con las otras religiones? ¿Realmente tenemos que criticarlas tanto o tenemos que reconocerlas o tendrían que ser reconocidas como intentos legítimos de encontrar a Dios, pero a lo mejor no haberlo encontrado de la manera, porque nosotros los cristianos no nos lo encontramos, Dios se reveló a nosotros. Esa es una cuestión que tenemos que ser muy claros. Nosotros nos hemos encontrado con Dios, Él se ha encontrado con nosotros, porque no es que nosotros, o nuestro razonamiento, o nuestras investigaciones, o nuestra inteligencia, más bien Él marchó, Él hizo el camino para que nosotros podamos acercarnos a Él. Así es que es una gran diferencia. O sea, la gran ventaja, en todo caso, si así lo queremos ver, la gran ventaja del cristianismo es que Dios ha salido a nuestro encuentro. ¿Sí? Porque si Dios no hubiese salido a nuestro encuentro, pues nuestra religión sería como cualquiera de las otras. Pero gracias a que Dios salió a nuestro encuentro, entonces eso ha marcado una gran diferencia para nosotros. Eh, bueno, sigo leyendo esta parte. Dice, dice, verso 7 dice, reflexionaban sobre las escrituras que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior, es decir, se quedaron en el camino, reflexionando. Siempre, no debemos pensar que otras religiones eh, sean simplemente... yo creo, queridos hermanos y hermanas, yo creo que a veces sucede que nosotros, mirando otras formas de creer y de conceptualizar a Dios como son las otras religiones, a veces creo que eh, las tratamos como si fueran lo peor, pero en realidad todo constituye un proceso de reflexión. Ya hemos dicho que nosotros, si así lo queremos pensar, tenemos la religión correcta, pero solamente porque Dios ha salido a nuestro encuentro, pero la capacidad reflexiva ha estado presente en todo ser humano y esa capacidad reflexiva le ha impulsado en esta búsqueda de lo divino. Así es que por eso dice este verso 7 dice, reflexionaban un proceso inteligente que implica inteligencia, eh, reflexionaban sobre todo lo creado, sobre todo lo que le rodeaba. Y todo eso que le rodeaba era tan sorprendente, era tan hermoso, que se quedaron allí. Y no fueron capaces, o sea, fue insuficiente. Por eso es que decimos que la teología natural sí revela al Creador, porque lo revela como un ser todopoderoso, lo revela como un ser omnipresente, pero no es una revelación que conduzca a salvación. Solo la revelación especial, lo hemos dicho, conduce a salvación. Entonces, es esta parte de lo que estamos viendo aquí. Dice dice el verso 8 dice, pero ni aún así están libres de culpa. Aún así no están libres de culpa. Porque si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo es que no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Dice,
cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a aquello que ha salido de sus manos, sea oro, plata, figuras de animales y hasta piedra inservible, y que un buen día fue esculpida por alguien. Y sí, pues vemos que en la mayoría de las religiones, sus figuras religiosas bien están hechas de oro, plata, algunas de ellas representan a ciertos animales, por supuesto, y hay muchas esculturas talladas en piedra. Entonces, esto ha sido real a lo largo de la historia humana. El ser humano en esta búsqueda se extravió, es decir, alcanzó algunas cosas, alcanzó una cierta reflexión, pero esta reflexión no fue suficiente. Ahora, aquí el autor, que es un autor que también se está solazando más de la cuenta, porque él dice, ¿cuánta más pena dan? Pues sí, pero ¿no acaso él siendo judío y perteneciendo a esa tradición hebrea, ¿no acaso ellos también recibieron la revelación divina? No fue que ellos también, Dios salió al encuentro de ellos para darse a conocer y revelar todo su plan redentor. Pues la verdad que sí. Entonces aquí en esta parte, aunque él dice que todas estas actos idolátricos dan pena, pues efectivamente son actos de extravío, sí lo son. Son actos no salvíficos, lo son. Pero, pero sí debemos de tener en cuenta que la gran ventaja para el cristianismo y también para el judaísmo es que Dios salió a nuestro encuentro. Y luego pone, el autor empieza a dar ejemplos de esto, verso 11. Dice, tomemos por ejemplo a un leñador. Dice, aserrucha un árbol que no le cueste mucho transportar. Raspa cuidadosamente la corteza, luego la corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así entonces recuperar sus fuerzas. Y entre los palos o desechos que le quedan y que no sirven para nada, divisa un todo torcido y lleno de nudos, lo toma y lo va esculpiendo a ratos, pone en él toda su arte y le da forma humana. Y a no ser que represente a un vulgar animal, lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de fierro. Luego toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo, porque hay que ayudarlo, porque no es más que una estatua o una figurilla. Bueno, es cierto, el autor toma como ejemplo lo que cotidianamente sucedía en aquella época, y que creo que muchas veces también sucede en nuestro tiempo, en ciertas, eh, pues, en ciertas actividades o en ciertos ámbitos de la práctica religiosa, ¿no? El tener que contar con figurillas, el tener que contar con imágenes, el tener que precisar de ciertas, pues, eh, artesanías, porque finalmente todo viene a ser una artesanía elaborada por el ser humano, con cosas que pertenecían o que formaban parte de la naturaleza, fuese en rocas, fuese en madera o fuese metales preciosos, etcétera. Todo eso es tallado, se le da forma y ahora se convierte
en una figura digna de adoración. Bueno, pues toda esa contradicción que sucede en el ámbito de lo religioso, para el autor es algo risible, es algo que simplemente manifiesta el extravío que existe en el ser humano para poder encontrar a Dios o conocer a Dios. Y es cierto, o sea, el autor no se equivoca en esa parte. Ha habido mucho extravío en esta búsqueda de Dios, pero sin embargo ha habido muchos intentos. Ahora, vamos a completar esta parte porque hemos dicho que Sabiduría 13 pues es un libro que corresponde finales del siglo II antes de Cristo y que pues ya tienes toda esa reflexión acerca pues acerca del ser humano. Pero hay una parte que es la que me va a servir para unirlo con el siguiente texto que vamos a emplear, y que dice, el verso 8 dice, pero ni aun así están libres de culpa. Hay una culpa, el autor está también consciente de que hay una culpa que se cierne sobre la raza humana. Hay una culpa. La culpa solamente existe cuando hay una violación de algo. Por eso es que a la pregunta de qué es el pecado, desde el punto de vista cristiano diríamos que el, el, el pecado es en esencia es una violación de la norma divina. O sea, ¿quién es el que comete pecado? El que comete pecado es aquel que conoce los mandamientos, que sabe la revelación, que está al tanto de la voluntad divina y aún así actúa de forma contraria. Así es que el pecado en este sentido es en esencia la violación de las normas divinas. Ahora, aquí entonces diríamos, bueno, pero quienes conocen las normas divinas son aquellos a quienes Dios se ha revelado, ¿sí? Y este va a ser mi punto de partida para unir con el texto siguiente. Dice, porque si bien el autor aquí en el verso 8 está diciendo, aún así no están libres de culpa, es decir, son culpables y toda persona culpable merece un castigo. Toda persona culpable está en una condición que solamente puede aguardar un castigo. Ahora, vamos entonces ahora a pasar a nuestro siguiente pasaje. Muy bien, este pasaje ya es por supuesto, un texto cristiano y corresponde a Romanos 1, del verso 18 en adelante, y dice de la siguiente manera. Bueno, tenemos aquí esta parte, dice Romanos 1, economía salvífica y revelación, la consideración sobre la condición humana en la perspectiva de una teología natural. Habíamos estado diciendo, y recuerden ustedes esta parte, que la teología natural no necesariamente precisa de la Biblia, de la revelación especial. La teología natural solamente se sustenta o puede partir de la creación o del testimonio de la creación. Muy bien, dice aquí en el verso 18, Romanos 1:18, está escribiendo el apóstol Pablo y dice lo siguiente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, aquí también el apóstol Pablo está en un contexto de impiedad, en un contexto de injusticia, en un contexto de pecado. Y claro, cuando se escribe Romanos y cuando nace la fe cristiana, lo que rodeaba era, o lo que destacaba era la idolatría, como lo hemos dicho, ¿no? Sea en la ciudad de Éfeso
o en la ciudad de Corinto, o cualquiera otra de las ciudades en las que llegó el Evangelio, pues eran ciudades profundamente idolátricas. Así es que ese también es el punto de partida. Así como en el libro de sabiduría el punto de partida era un contexto idolátrico, el punto de partida en Romanos es un contexto pecaminoso. Dice, verso 19, dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Dónde se lo manifestó? En la creación. Porque recuerden que cuando se está escribiendo Romanos más o menos está en finales en la década de los 60, cuando se escribe la carta a los romanos. Entonces, cuando se escribe de Romanos, tampoco, obviamente, es importante tomar en cuenta eso, no estaba el canon del Nuevo Testamento, no estaba. Así es que el punto de partida para Pablo, escrituralmente hablando, es el Antiguo Testamento, porque si Pablo tuviera el canon completo del Nuevo Testamento, diría, bueno, porque aquí dice Gálatas, aquí dice Mateo, aquí dice Timoteo, etcétera, pero nada de eso tenemos en estos años. Así es que el punto de partida para los razonamientos de Pablo es el Antiguo Testamento y es esa tradición hebraica. Así es que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, por Dios a los más se lo manifestó. ¿Dónde? En la creación. Aquí Pablo se une con el autor de sabiduría, con el libro de sabiduría, porque para Pablo también el punto de vista es que lo que de Dios se puede conocer está manifestado en la creación. Allí, lo que de Dios puede saberse, allí está presente. Es lo mismo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, la creación. Entonces, aquí hay una unión de argumento y de pensamiento de Pablo con el autor de Sabiduría 3. Es decir, las cosas que son, ¿qué es lo que primero se puede conocer de Dios con respecto a la creación? Su omnipotencia. Eso es lo primero que se puede conocer del Creador. Porque el razonamiento, la reflexión, la inteligencia nos tiene que decir que todo lo que nos rodea, que todo lo creado, que todo lo que nos circunda, solamente pudo hacerlo alguien que es todopoderoso. Esa es una lógica básica. Por eso es que el primero de los atributos que se debe conocer o que se puede conocer de Dios, tanto si lo dice el autor de Sabiduría como si lo dice el apóstol Pablo, es su omnipotencia, dice su eterno poder y divinidad, porque las cosas siempre tienen un autor. Así como a nivel de lo humano no podemos ver una mesa, un cuadro, una estatua, algo no podemos ver sin pensar que alguien lo hizo, que eso tiene un autor. Lo mismo para Pablo, es el mismo razonamiento para Pablo y para el autor de Sabiduría, que aquello que vemos tiene un autor, tuvo un autor, y ese autor es, por supuesto, alguien superior. Dice, entonces, aquí en el verso 20, eh, Pablo utiliza el mismo argumento, el mismo razonamiento del autor de Sabiduría 3. Dice el verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí esta parte es muy interesante porque
cuando dice que habiendo conocido a Dios, su corazón fue entenebrecido y se envanecieron en sus razonamientos, Pablo está muy situado en el contexto de su época. Recuerden que la filosofía griega, los grandes filósofos cuyo impacto han llegado hasta nuestros días, Platón, Aristóteles, este, todos esos grandes pensadores, pues ya tenían gran relevancia para el tiempo de Pablo. Es decir, mucha de la filosofía griega era el tope de la reflexión intelectual en su tiempo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está criticando a su contexto, está criticando a la filosofía, a todos los razonamientos de su tiempo, todas esas corrientes filosóficas que ya tenían un fuerte impacto en su época. Entonces, por eso dice que se envanecieron en sus razonamientos. Y no en la práctica. Pablo se encontró predicando con gente o donde había círculos muy importantes, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Corinto, que eran grandes centros cosmopolitas, también eran lugares donde había una gran afluencia de los conocimientos de la filosofía griega. Así es que había justamente, también por citar, cuando se realiza la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que se hace en Alejandría. En Alejandría existía una de las bibliotecas más grandes en aquel entonces. Y había no solamente el vestigio de esta biblioteca en Alejandría, sino de grandes escuelas de filosofía en Alejandría, en esa ciudad de Alejandría. Así es que para el tiempo en el cual se está moviendo Pablo y para el tiempo en el cual se está predicando el Evangelio, pues existen muchísimas corrientes filosóficas, muchísima reflexión, muchísima eh, eh, teosofía, porque la teosofía es aquella reflexión sobre la divinidad que no necesariamente tiene su arraigo en la Biblia, sino simplemente en el puro intelecto humano. Entonces había mucho de eso. Por eso es que esta parte resulta muy interesante, porque Pablo está criticando a los sabios de su tiempo. Dice, profesando de ser sabios, se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí obviamente se está refiriendo a todo ese contexto idolátrico que incluso antecede a su tiempo, antecede a su época, porque estas divinidades en formas de cuadrúpedos, de reptiles o de aves, o incluso del mismo ser humano, pues tenía un pasado milenario, ¿no? Y en el tiempo de Pablo también, porque en su momento, en ciertos lugares del Imperio Romano existían distintas estatuas o efigies de los grandes emperadores y estos también reclamaban adoración. Así es que, pues también se refiere a esta parte, ¿no? Bueno, dice, pero vemos el siguiente razonamiento a partir del capítulo, en el capítulo 2 versos 2 al 15 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
aquí está sintetizando, el apóstol Pablo está sintetizando, porque estamos hablando de revelación general y economía salvífica. Entonces, y estábamos, una de las preguntas era, ¿por qué Dios no puede perdonar a todos sin necesidad de expiación? Es decir, ¿por qué tuvo que haber muerto Jesús o Cristo para que entonces el ser humano fuera perdonado? Bueno, tiene que ver con esta parte. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Cuáles son los que sin ley han pecado? Pablo está reuniendo aquí a todos aquellos que no han recibido la revelación especial. Porque ¿quiénes son los que recibieron la ley? El pueblo judío. Aparte del pueblo judío, el resto de los pueblos, el resto de las naciones, no recibieron la ley. Solamente el pueblo judío, el pueblo israelita. Bueno, tengo que usar aquí más bien el pueblo israelita. El pueblo israelita fue quienes recibieron la ley, ¿sí? Así es que los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, se refiere a todos esos pueblos o naciones que no recibieron la revelación divina, como fue en el caso de los israelitas. Dice, pero aquí eso no queda completo porque sigue, dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí se refiere a pueblo israelita. Entonces, aquí el apóstol Pablo está sintetizando tanto a todas las naciones, no habiendo recibido la revelación, pero también a quienes sí la recibieron. Y por eso es que en esta síntesis que el apóstol Pablo hace es que todos los seres humanos, tanto si son del pueblo elegido como si no, todos los seres humanos van a recibir juicio y de hecho todos están bajo la ira de Dios. Y luego dice el verso 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, ni los hacedores de la ley serán justificados, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, aquí, el que el pueblo de Israel haya recibido la revelación especial, eso no los exime del juicio divino. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿y cómo se puede hacer por naturaleza lo que es de la ley? Tomando en cuenta la conciencia. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no recibieron, vamos a poner el decálogo, que no recibieron del decálogo, hacen por naturaleza lo que el decálogo dice, lo hacen conforme a su conciencia, conforme a su sentido común. Dice, porque Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Se está refiriendo a la conciencia. Todo ser humano tiene conciencia para distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Alguien no necesita que se le entregue por escrito que no debe matar a su prójimo. O alguien no necesita que se le entregue por escrito que no debe robar a su prójimo, hurtar algo de su prójimo. Porque el sentido común, cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar y época, todo ser humano sabe que no debe matar, que no debe hurtar cosas que son o que pertenecen a otra persona. Eso es algo natural. Entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, en la revelación general, uno puede darse cuenta de que tenemos conciencia, tenemos responsabilidad moral y en vez de esa responsabilidad moral, podemos actuar en consecuencia. Dice, y por último dice el verso, dice, en aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
conforme a mi evangelio. Bueno, entonces, en esta parte, queridos hermanos, en esta parte vemos que existe una responsabilidad del ser humano, sea que haya recibido o no la ley, sea que haya conocido o no al Dios verdadero. El argumento del apóstol Pablo es la conciencia y el razonamiento, el intelecto, la racionalidad que el ser humano tiene para distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, ya en un contexto más amplio de Romanos, vamos a darnos cuenta que finalmente el capítulo 1, el capítulo 2 van a tener el desenlace del capítulo 3 donde dice, donde el apóstol Pablo va a declarar, no hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o de la gracia de Dios. Todos pecaron, se está refiriendo a los gentiles, todos pecaron se está refiriendo también al pueblo elegido. Así es que, en suma, en conclusión, tanto si tuvieron ley o si no la tuvieron, si fueron capaces de distinguir al Creador o no, de todas maneras, todos, judíos y gentiles, ya hablando de la época del apóstol Pablo, judíos y gentiles, todos están bajo la ira de Dios y todos, por consecuencia, necesitan la salvación o la redención. Bueno, ahora, ¿en qué consiste la redención? ¿En qué consiste la redención? Porque si finalmente todos precisan de la salvación, ¿qué es eso? ¿De qué somos salvos? ¿Para qué somos salvos? Bueno, vamos a ver esta parte. Al hablar de la expiación, al hablar de la expiación nos estamos refiriendo al sentido que tuvo el sacrificio del Salvador. ¿Cuál es el sentido que tuvo el sacrificio del Salvador? Bueno, así como en la cristología hubo un debate para saber cómo estaban unidas, en qué consistía esta unión de las dos naturalezas en la persona del Salvador, así también en cuanto a su obra, porque hablamos de la persona del Salvador y ahorita estamos hablando de la obra del Salvador. Bueno, también en cuanto a la obra del Salvador, también hubo debate. ¿Cuáles eran las ideas que había con respecto a la razón de por qué ocurrió o por qué tuvo que ocurrir el sacrificio de Cristo? ¿Por qué tuvo que ocurrir? Bueno, aquí había varias teorías, varios enfoques, varios puntos de vista y tenemos los siguientes, tenemos los siguientes. Estos puntos de vista han tenido lugar a lo largo de muchos siglos, pero finalmente también son enfoques para explicar el sentido de la expiación. ¿A qué nos referimos con la expiación? Esto es importante declarar. Expiar quiere decir limpiar de culpa. Quiere decir borrar la culpa de alguien. Entonces, la expiación se refiere a aquel acto por el cual nuestra culpabilidad fue anulada, fue borrada, fue limpiada y ahora estamos como dijera el apóstol Pablo, ahora estamos en una condición donde ahora somos aceptos delante de Dios. Porque recuerden que el pecado no puede conciliarse con la santidad divina. O sea, para que el ser humano se pueda conciliar con Dios, y por eso el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, para que un pecador se pueda conciliar con Dios, tiene que ocurrir un sacrificio, una ofrenda que le limpie del pecado y entonces dejarlo en una condición para acercarse a Dios. Por eso todo ese sistema sacrificial que existió
en todo el Antiguo Testamento y que existía de manera permanente, ¿no? Porque siempre había que estar ofreciendo o realizando ofrendas de expiación para poderse purificar y poder estar así presentes delante de Dios. Entonces, a eso se refiere. La expiación se refiere a un medio por el cual, una acción por la cual hemos sido limpiados de nuestro pecado y quedamos en una condición restaurada para poder estar con Dios. Bueno, entonces, tenemos aquí varias teorías, varios enfoques sobre la expiación. Y entonces aquí, ¿qué es la expiación? Bueno, uno de los primeros registros que tenemos en cuanto a estas teorías es la que corresponde a Orígenes. Orígenes fue un teólogo muy importante en los primeros siglos. A él lo tenemos hacia finales del siglo II. Y decía que esta teoría de Orígenes se conoce como un rescate ofrecido como pago a Satanás. Y Orígenes señalaba que el sacrificio de Cristo constituyó un pago para cancelar el dominio que Satanás tenía sobre el ser humano. Ahora nosotros podemos decir, bueno, es que sí había un señorío, había un enseñoreamiento de Satanás sobre la raza humana. La raza humana, por eso dice, la escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Y Satanás cuando tienta a Jesús, dice cuando demuestra todos los reinos de la tierra y su esplendor, dice, todo esto te daré si postrado me adorares porque todo esto es mío, ¿no? Entonces, una de las cosas que Orígenes pensaba, él decía, bueno, si actualmente en esta raza caída, en esta raza humana caída, pecaminosa, eh, 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 corrompida, Satanás es el que se está enseñoreando de todos ellos. Bueno, entonces la muerte de Jesucristo corresponde a un pago que Dios le está haciendo a Satanás para que la raza humana quede liberada. Entonces, Orígenes contemplaba el sacrificio de Cristo como una especie de pago, un pago que Dios había dado a Satanás para rescatarnos. Obviamente, obviamente, un pago que es tomando, por ejemplo, el ámbito humano. Cuando usted hace un convenio, este, pide un préstamo, usted tiene que pagar exactamente lo que pide prestado. Sí, bueno, en algunos casos también con intereses, pero normalmente si usted con alguien de confianza le pide un dinero, una cantidad prestada, pues usted tiene que devolver exactamente esa cantidad. No puede devolver menos porque no le prestaron menos, le prestaron una cantidad y usted tiene que devolverla. Cuando se habla de este pago ofrecido a Satanás, es como si Orígenes estuviera pensando que Satanás estaba en la misma categoría y nivel de Dios. Entonces, esa es una primera crítica. La postura de Orígenes pone a Satanás y a Dios en un mismo y único nivel. Y eso no puede ser. No puede ser porque Dios es infinitamente superior a Satanás. Y en todo caso, Satanás, aun cuando sus acciones y sus, bueno, toda su influencia sí está sobre la raza humana, no se puede decir que Satanás sea el dueño de la raza humana, el único dueño, tanto de la raza humana como de toda la creación entera, solamente es Dios. Así es que este pago ofrecido, esta teoría de Orígenes como un pago ofrecido a Satanás, como un pago que Dios hizo a Satanás, tiene su primer o su más grande debilidad en presentar
a Satanás como alguien que está en la categoría y en el nivel de Dios, lo cual para nada puede ser este, es real, ¿no? Entonces esta teoría pues no tiene o no deberíamos aceptarla porque simplemente Dios no está pagando y el mismo sacrificio de Cristo que es infinito en sí mismo tampoco es un pago. O sea, porque la teología del apóstol Pablo es que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es decir, la gracia, incluso aunque la gracia eh, cubre el pecado, sobreabunda sobre el pecado, la gracia tampoco no queda en el mismo nivel del pecado. Es decir, el pecado es una circunstancia humana que se fue eh, multiplicando al paso del tiempo, pero no hay cantidad de pecado, por más grande que ésta sea, nunca puede equipararse al nivel de la gracia. Jamás. Bueno, vamos al punto siguiente, en donde Ireneo, otro pensador también del siglo II, conceptualizaba el sacrificio de Cristo como una especie de recapitulación. Él decía que el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de Dios y liberó al ser humano de su deuda por el pecado. Una especie de de rescate, ¿no? A esta teoría también se le conoce como la teoría del rescate. Es decir, hagan de cuenta que es como si hoy alguien sufre, vamos, es un mal ejemplo, pero me sirve. Es como si alguien hoy es secuestrado o sufre secuestro y ustedes saben que la gente mala que hace ese tipo de cosas siempre piden un rescate, ¿no? Entonces, solicitan un rescate para poder devolver a la persona que fue secuestrada. Entonces, Ireneo hace el planteamiento de su teoría como algo muy parecido, es decir, el ser humano, el pecado del ser humano había generado tal deuda delante de Dios que lo único que podía pagar eso o cubrir o rescatar eso era el sacrificio de Cristo. Así es que esto nos vuelve a dejar en el punto débil de la postura anterior porque el pecado se equipara al nivel de la gracia o porque pecado se equipara al nivel del sacrificio de Cristo. Y una de las cosas que tenemos que decir desde la teología cristiana es que aunque el sacrificio de Cristo sirvió para lograr o para obtener nuestra expresión, el sacrificio de Cristo es infinitamente superior a toda la cantidad de pecado que se haya acumulado a lo largo de toda la historia. Así es que no hay punto de comparación tampoco. Entonces, aquí es como reducir el sacrificio de Cristo a solamente ocupar la misma calidad y cantidad que tenía el pecado, lo cual también no es aceptable. Muy bien, la siguiente teoría, que es la teoría comercial, y esta ya pertenece a otro pensador ya mucho más tarde, en el siglo XI, la teoría comercial. Se le llama así porque señalaba que un pecado infinito requería de un castigo o de una expiación infinita. Entonces, vean ustedes cómo sigue manteniéndose el punto débil de considerar que el pecado tenía las mismas cualidades y dimensiones que el acto expiatorio, lo cual no es aceptable. Entonces, cuando Anselmo dice que el pecado, siendo infinito,
requiere una acción igual de infinita, y con esa acción refiriéndose a Jesucristo, tampoco es aceptable porque está equiparando al mismo nivel el sacrificio de Cristo con el pecado de la raza humana. Y para complementar esta parte, dice, y que Dios optó, Anselmo decía que Dios optó por la expresión como medio de, como pago por medio de su Hijo, originándose una especie de intercambio. Por eso se le llama la teoría comercial, porque lo comercial se refiere a un intercambio. Yo te doy unas monedas, tú me das un producto, o a lo mejor es un trueque, ¿no? Yo te doy un, 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 un producto y te lo intercambio por otro. Entonces, pero el intercambio siempre exige partes iguales. Para que sea un intercambio justo, precisa de que las dos partes valgan lo mismo, en lo cual se equivoca rotundamente Anselmo, como igual se equivocaban Ireneo y Orígenes. No se puede equiparar el sacrificio de Cristo o la gracia divina, no se puede equiparar con el pecado, ¿sí? Porque volvemos a insistir que la gracia divina y el sacrificio de Cristo son infinitamente superiores al pecado humano. Muy bien, la siguiente teoría que la proponía otro pensador, Abelardo, en el siglo XI, que se conoce como la teoría de la influencia moral, decía que el sufrimiento de Cristo no debía ser considerado como una expresión, pues Dios no reclamaba pago alguno por el pecado, sino que se trataba de un ejemplo del amor de Dios para el ser humano, quien ante el sufrimiento de Cristo debe conmoverse y arrepentirse de su mala conducta. La teoría de Abelardo tiene que ver con la pregunta que hacíamos de eh, por qué Dios precisa que su Hijo muera para poder perdonar al ser humano. Bueno, Abelardo lo resolvió de la siguiente manera. Él decía que realmente Dios no necesitaba pagarle nada a Satanás. Dios no tenía ningún adeudo con Satanás y tampoco no tenía que pagar por el pecado de la raza humana, sino que simplemente todo sucedió para hacer que ello fuera un ejemplo para el ser humano. Es decir, Dios ni siquiera necesitaba que su hijo muriera, pero permitió que su hijo muriera porque era la única manera de sensibilizar al ser humano y que el ser humano pudiera entonces captar la grandeza del amor de Dios y entonces arrepentirse y querer cambiar su conducta, querer volverse una persona buena, por así decirlo. Entonces, el único sentido que Abelardo veía en el sacrificio de Jesucristo era como una especie de influencia moral para que el ser humano eh, fuera, se volviera de su mala conducta, sus malas acciones, y entonces ya se portara bien. Por supuesto, Abelardo, el argumento que está de fondo para la postura de Abelardo, de este pensador, era que Dios no necesita la muerte de alguien para poder perdonar. Dios puede perdonar sin que alguien muera. Entonces, en principio, eso era lo que creía Abelardo. Pero como realmente ocurrió un sacrificio, realmente Jesús el Salvador murió, entonces él lo explicaba diciendo que se trató solamente de un ejemplo, de una especie, de un ejemplo que sirviera como una influencia para cambiar la moral de las personas. Entonces, el sacrificio de Cristo tenía que verse en ese sentido, teniendo solamente una valoración moral. Esta teoría de Abelardo ha tenido también sus propios cambios
o sus propias modificaciones. Y es cierto, alguien hoy día también puede pensar o también puede empezar a comentar y decir que, pues sí, efectivamente no era necesario que Jesucristo muriera, que eso fue un exceso, que el amor de Dios es tan grande que ni siquiera necesita que su hijo hubiera enfrentado o afrontado tales agresiones, tal violencia, porque eso habla de un Dios cruel. Hay quienes han enfocado el Dios que hace que Jesucristo muera es un Dios cruel. Es un Dios que necesita sangre para apaciguarse, que necesita de que alguien muera para poderse sentir contento. Y ustedes podrán decir, hermanos, que eso no es nuestra postura, que eso jamás sería nuestra postura, porque no creemos en un Dios sangriento, no creemos en un Dios que requiera del sacrificio humano. Podríamos pensar eso, pero en la realidad, en la práctica común, a veces sí se pide, a veces sí se cree en eso, porque dicen, no, hermanos, ustedes cuando oren, tienen que orar de rodillas, tienen que orar por horas, por mucho tiempo. Y si es posible que oren por horas, eso es lo que a Dios le agrada. Y si ustedes, aunque ya tengan algunos problemas en su físico, que ya no puedan arrodillarse y que arrodillarse ya les cueste mucho trabajo o les afecte, háganlo porque eso es lo que a Dios le gusta. Y si ustedes pueden ayunar y ayunar con frecuencia y sacrificar su cuerpo y todo eso, deben hacerlo porque a Dios le gusta eso. La verdad, queridos hermanos y hermanas, es que a veces llegamos a tener esas ideas de que a Dios le gusta el sufrimiento, de que Dios se agrada del sufrimiento. Esas acciones, esas actitudes se acercan un poco a lo que decía Abelardo, que bueno, el sacrificio de Jesucristo ni siquiera era necesario, pero Dios permitió que sucediera porque quería sensibilizarnos, porque imagínense, no hay otra forma de sensibilizar al ser humano excepto haciendo que alguien más sufra. Pues digo, si yo me sensibilizo solamente viendo que alguien más sufre, pues realmente yo tengo algún problema psicológico, ¿no? Porque entonces mi actitud cambia si los demás sufren. Si yo veo que el pecado afecta y destruye a los demás, entonces, bueno, entonces ya no se cambia por conciencia, ya no se cambia por una conversión, sino se cambia porque estoy viendo que los demás sufren, ¿no? Entonces, eso realmente no sería aceptable tampoco. La siguiente teoría, con esta parte vamos a terminar el día de hoy. La siguiente teoría es la teoría del ejemplo. Y aquí encontramos a Socino y los socinianos ya en el siglo XVI. Dice, el sacrificio de Cristo no es expiatorio, ¿sí? El sacrificio de Cristo no es expiatorio, porque Dios no necesita de la muerte de su Hijo para perdonarnos, algo muy similar a lo que ya planteaba Abelardo. Dice, sino que su encarnación y vida constituye un ejemplo para nosotros que necesitamos ser guiados en una relación adecuada con Él. La teoría del ejemplo es un poco parecida a lo anterior, que realmente todo sucede para darnos un ejemplo. Y esto, por un lado, hace, minimiza, minimiza el poder del pecado y el sentido que el pecado tiene en la raza humana.
porque dice, bueno, eh, decía Socino, que simplemente la muerte y todo eso tuvo un carácter representativo porque lo que Dios quería darnos a entender era trazar un camino por el cual conducirnos y ya. Esta postura no toma en cuenta el gran poder que tiene el pecado, el gran poder que se anida en la naturaleza humana. Hay personas, incluso científicos en el ámbito de la psicología y la antropología, que tratando de explicar el mal o la maldad humana, dicen que, bueno, la maldad humana puede ser un egoísmo radical. Eh, Se maneja el concepto de, ahorita me voy a acordar, pero es decir, es esa acción tan egoísta, tan narcisista, esa, esa actitud tan narcisista en el ser humano, que solamente su vida se maneja en un sentido de, de ser el centro de atención para todo, ¿no? Sí, entonces utilizo a todas las demás personas para mi propia autosatisfacción. Hago las cosas para lograr mi propia autosatisfacción. Es decir, es una existencia profundamente egoísta y en donde el amor existe, pero solo hacia sí mismo, no hacia los demás, sino solo hacia sí mismo. Y cuando es un amor solamente hacia sí mismo, que no alcanza a nadie más, pues es un amor enfermo, es un amor enfermizo. Y bueno, entonces, sobre esta parte de la maldad humana que se ha investigado ya en muchos campos, sobre todo en el ámbito de la criminología, en donde, por ejemplo, hay un gran criminólogo actualmente que dice que va un poco digo, él no se profesa necesariamente religioso, pero su argumentación se acerca un poco a las cuestiones que enseña la Biblia, ¿no? Dice que lo criminal, el acto criminal siempre ha acompañado al ser humano desde que es ser humano. Es como si ya estuviera, como si fuera algo, de hecho, le emplea la palabra consustancial. Dice que el acto criminal es consustancial al ser humano. Y la Biblia enseña que el pecado está y forma parte de la naturaleza humana. Y que la única manera de quitarnos de eso es justamente con la conversión y es permitir que la gracia de Dios, que el Espíritu Divino y la presencia de Cristo nos regeneren. Entonces, pero ¿cómo esta parte de la postura de Socino no dimensiona adecuadamente lo que es el pecado? No, no da una dimensión real del poder que tiene el pecado sobre la raza humana. Porque si el pecado no tuviera el poder que tiene sobre la raza humana, todos los males que nos aquejan socialmente hablando, todos los males que nos aquejan desaparecerían de la noche a la mañana. Pero la corrupción, el asesinato, tantas formas de violencia que existen, todo eso no ha desaparecido y no se ve para cuándo pueda desaparecer. ¿Por qué? Porque, como decía este criminólogo español, lo criminal, el acto criminal forma parte de la sociedad y forma parte del ser humano. Y el criminólogo decía, este criminólogo español dice que hay que pasar por un proceso cuando el proceso educativo en el seno familiar y en el ámbito social es adecuado, entonces el acto criminal se reduce, se controla y se apacigua. Y es la única manera de controlar el acto criminal en el ser humano. Desde el punto de vista cristiano, diríamos que
La única manera de controlar o de erradicar o de anular esta tendencia al pecado en el ser humano es mediante la conversión y una conversión real en Cristo. Bueno, vamos a ver la última teoría y ya con esa terminamos. La teoría mística. Esto se refiere ya más a un filósofo, a uno de los grandes filósofos del siglo XVIII, Friedrich Schleiermacher, decía que Cristo es el ejemplo de un ser humano sujeto a limitaciones naturales, pero sensible al Espíritu de Dios y a su llamado para dejarse moldear conforme a sus propósitos divinos. Bueno, este gran filósofo va un poco de acuerdo con las dos teorías anteriores, que se trata de un ejemplo. Aunque obviamente Schleiermacher no ve a Jesucristo como Hijo de Dios, lo ve como un ser humano, pero un ser humano que pese a sus limitaciones naturales es muy sensible a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu, y entonces esta acción y esta actitud que Jesús tiene para dejarse guiar conforme a lo bueno, conforme a la voluntad divina, debería ser un ejemplo para todo ser humano. Entonces, por eso es que la teoría de Schleiermacher se cataloga como una teoría mística, porque el misticismo es eso, el misticismo es alinearse con esa presencia y con esa influencia divina en nuestra vida, permitir que la influencia y que la presencia de Dios nos inunde de tal manera que guiemos nuestra existencia conforme a esa voluntad sobrenatural. Entonces, bueno, es una teoría más, una teoría del ejemplo, pero que se alinea con esas teorías del ejemplo moral, pero se sigue advirtiendo aquí la poca atención que se le brinda a la realidad del pecado que se cierne sobre la raza humana. Bueno, estas son las teorías de la expiación, queridos hermanos. Vamos a unir esto. Nos quedan dos clases más todavía para terminar con nuestro tema de la soteriología, es decir, las consecuencias teóricas y prácticas del sacrificio del Salvador por la raza humana. Entonces, dejamos aquí y nos vemos la semana siguiente, que va a ser nuestra última semana de curso, para complementar y terminar ya con esta parte de la soteriología. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Cuídense mucho, que tengan un bendecido sábado y primeramente Dios, nos vemos la semana próxima. Bendiciones, hermanos. Pasa a ustedes.